Yo gano $4,000, tú $3,000. Es lógico que tú debes hacer más en casa, soltó el esposo, tirado en el sofá. Isabel solo sonrió, ya que tu sueldo es tan impresionante que se lo entregaste entero a tu madre, entonces lo haremos de la siguiente manera. Que lo disfrutes. El restaurante Marilena siempre había sido para Isabel y Carlos algo así como un Everest inalcanzable. Pasaban frente a sus ventanales panorámicos cuando paseaban por el centro, y Carlos solía bromear: el día que me convierta en un gran jefe, Isabel, entraremos solo a tomar un café sin mirar el precio. Eran bromas cálidas, impregnadas de sueños compartidos y del olor de los tacos baratos que comían mientras caminaban. Ahora estaban sentados dentro. Carlos se había convertido en un gran jefe. Subjefe del departamento de logística. Suena importante, sobre todo si lo pronuncia con el tono que llevaba 3 días ensayando frente al espejo. Isabel lo observaba por encima de la copa y no lo reconocía. Llevaba la misma camisa que ella le había planchado por la mañana, pero ahora parecía distinta, como si la tela se hubiese tensado por el ego que lo inflaba. Joven. La voz de Carlos cortó la suave música jazz. No levantó la mano, chasqueó los dedos, fuerte, seco. El camarero, un chico de ojos cansados llamado Manuel, apareció enseguida. Sí, señor, ¿hay algún problema? Señor. Carlos soltó una risa, girándose hacia Isabel, como invitándola a compartir la broma. ¿Lo oíste? Señor. Bueno. Manuel, dime, ¿tú mismo probaste este vino? Isabel apretó la copa hasta poner los dedos blancos. Carlos, dijo en voz baja, el vino está excelente. Isabel, no te metas. De tanino sabes lo mismo que yo de ballet. La apartó con la mano sin mirarla y volvió a clavar la vista en el camarero. Está ácido. Tiene un regusto como si uno masticara el corcho. Yo pedí Cabernet Sauvignon y usted me trae basura de cartón. Cámbielo y llame al sommelier, si es que tienen uno. Manuel palideció, tomó la botella y desapareció. Isabel quería hundirse en el piso de parquet. Conocía bien ese vino. Habían comprado una botella igual en Año Nuevo, gastando buena parte de la prima. Era delicioso. El problema no era el vino. El problema era que Carlos había decidido de repente que el nuevo cargo venía con derecho a comportarse como un imbécil. ¿Para qué haces esto?, preguntó Isabel, esforzándose por mantener la voz neutra. Su pragmatismo le decía que un escándalo arruinaría la noche y que igual tendrían que pagar la cuenta. ¿Esto cómo? Él se sorprendió sinceramente, echándose hacia atrás y colgando el brazo sobre el respaldo. Isabel, ahora tengo otro estatus. No puedo permitir que me sirvan cualquier porquería. La gente juzga por lo que comes y bebes. Acostúmbrate, ahora somos de otra categoría. Pronunció otra categoría y a Isabel le revolvió el estómago. Recordó que hacía solo una semana estaban calculando juntos si alcanzaba para pagar la hipoteca y apartar algo para arreglar el coche. Y ahora frente a ella se sentaba un desconocido, convencido de que $1,000 extra lo habían convertido en aristócrata de 5ª generación. La cena transcurrió con su silencio tenso y los monólogos de Carlos sobre lo incompetentes que eran sus subordinados. Picoteaba un filete de $45 como si le hiciera un favor al chef y disertaba sobre la estrategia de la empresa, cuando su trabajo consistía en controlar entregas de placas de yeso. La cuenta. Ladró a Manuel, sin terminar la comida. Cuando pagó con tarjeta, Isabel vio cómo la sacaba del billetero lentamente para que el camarero notara el plástico dorado. No dejó propina. Castigo por el vino. Le explicó, al notar su mirada. El servicio hay que educarlo. Salieron a la calle fresca. Isabel se ajustó el abrigo, sintiendo como el frío se acumulaba dentro. No era solo una mala noche. Era una alarma a todo volumen. Su marido se estaba rompiendo. O, peor aún, estaba mostrando lo que siempre tuvo dentro, esperando la mínima chispa de dinero. Al día siguiente, la metamorfosis continuó, esta vez con gasolina externa. En la vida de Carlos había aparecido Diego. Isabel solo sabía de él por sus relatos.
Jefe de un departamento vecino, 2 divorcios, pensiones para 3 hijos, coche financiado, pero lo saludan por nombre. Ahora Diego era para Carlos una especie de gurú. Carlos llegó del trabajo exaltado, oliendo a tabaco caro de otro, él casi no fumaba, solo electrónicos, y con los ojos brillantes. ¿Sabes? Hoy Diego me enseñó cómo poner en su sitio a esas gallinas de contabilidad, anunció desde la puerta, quitándose los zapatos, sin ponerlos en la repisa. ¿Gallinas? Repitió Isabel, asomándose desde la cocina. ¿Hablas de Paola, la que te ayudó con el informe trimestral el mes pasado? Ay, deja eso. Carlos entró en la sala estirándose la camisa. Los botones salieron volando al suelo y él ni se dio cuenta. Es que las mujeres deben saber su lugar. Diego tiene razón. Les das un dedo, te arrancan el brazo. Tú ahora eres autoridad, dice, no dejes que nadie te pase por encima. A nadie. Destacó a nadie mirándola. La pausa se volvió espesa. Isabel miró la ropa tirada. Normalmente Carlos la colgaba. Era su regla silenciosa, ella mantenía la limpieza perfecta porque amaba el orden y él la respetaba no dejándole más trabajo. El departamento era pequeño, 2 cuartos en una vieja construcción. El hogar dependía de la disciplina del espacio. ¿La cena? Preguntó él, dejándose caer en el sofá. En 10 minutos. Albóndigas al vapor y ensalada. ¿Otra vez hierbas? Hizo una mueca. Diego dice que un hombre necesita carne, a la parrilla, sangrante, no esta dieta de hospital. ¿Tienes gastritis, Carlos? ¿Diego va a donarte su estómago si te falla? Carlos bufó, sacó el teléfono y se hundió en la pantalla. Isabel volvió a la cocina, sintiendo cómo hervía por dentro. Diego, ese fantasma de macho fracasado, ahora se sentaba a cenar con ellos. La explosión real llegó el viernes. Isabel acababa de terminar la limpieza general. Era su ritual. Viernes por la noche, limpieza, sábanas frescas, olor a limón y lavanda para recibir el fin de semana en armonía. Había limpiado la alfombra del salón, beige claro, esponjosa, su orgullo, por la que ahorró 3 meses. La puerta se abrió. Carlos entró hablando por teléfono. Sí, Diego, claro. Vamos a arrasarles. El plan es brutal. Entró al pasillo. Afuera, barro. Octubre húmedo, gris, asqueroso. No se descalzó en la entrada. Caminó más adentro. Un paso, otro. Huellas negras quedaron estampadas en el laminado claro. Carlos. Gritó Isabel. Él no se detuvo. Riéndose en la llamada, pisó la alfombra. Su mente registró el instante en cámara lenta. La suela sucia bajando sobre el suave beige. La mugre hundiéndose en las fibras. Una huella negra sobre un campo crema. Sí, hablamos el lunes, hermano. Colgó y la miró. ¿Qué gritas? Estás con zapatos, murmuró Isabel. La voz era baja, pero cualquiera que la conociera sabría que eso era más peligroso que un grito. Caminaste con botas sucias sobre la alfombra limpia. Carlos miró hacia abajo, se encogió de hombros. ¿Y qué? Ya está. Llama a una limpieza profesional. ¿A una limpieza? Isabel sintió un tic en el ojo. Carlos, estuve 2 horas de rodillas limpiando cada fibra. ¿Qué limpieza profesional? Isabel, no seas tacaña. Hizo una mueca, como si le doliera una muela. Estoy cansado. Estuve dirigiendo personas todo el día. Gano dinero. Tengo derecho a llegar a mi casa y relajarme, no a pensar dónde piso. Caminó hacia el sofá, todavía con las botas puestas, se sentó, cruzó una pierna y sacó una bolsa de crutones. La abrió, las migas volaron por el tapizado, el piso, la alfombra recién limpiada. ¿Dónde está el ambiente de hogar? Preguntó, echándose un puñado de crutones a la boca y masticando ruidoso. Llego a casa y me encuentro a una carcelera con un trapo. La mujer de Diego también lo taladraba así hasta que él la echó.
Por cierto, limpia el polvo de la tele, con el sol se ve todo. Isabel estaba en el marco de la puerta, apretando en la mano la esponja húmeda. Quería lanzársela a la cara, directo a esa sonrisa autosatisfecha. Pero ella era pragmática. Las emociones salen caras. Las emociones son platos rotos que hay que volver a comprar y neuronas que no se recuperan. Quítate los zapatos, dijo con un tono helado. Y recoge las migas. Ahora. Carlos dejó de masticar. La miró con una expresión de sincera perplejidad. ¿Cómo se atrevía el servicio a darle órdenes al señorito? ¿Hablas en serio ahora? Se rió. Isabel, yo gano $4,000, tú 3,000, y el mes que viene quizá hasta me caiga una prima. Las categorías de peso son distintas, ¿entiendes? Tú te encargas de la casa, yo de los recursos globales. Así funciona esto. No me cargues con micromanagement. No se levantó. Sacudió las migas de la camisa directamente al suelo de forma ostentosa, encendió la tele y subió el volumen. Isabel se dio la vuelta sin decir palabra y se fue al baño. Abrió el grifo para no oír el sonido del televisor. En el espejo se reflejaba una mujer cualquiera. 32 años, economista, ojos cansados. Pero dentro de esa mujer algo hizo clic. Un interruptor cambió de esposa cariñosa a auditora de empresa en crisis. Si él quería hablar en clave de cifras y estatus, iban a jugar con esas reglas. El acorde final de la primera semana de su reinado llegó el sábado. Tenían planeado apartar $750 para el colchón de seguridad. Su objetivo era liquidar la hipoteca en 2 años. Cada centavo contaba. Isabel llevaba una tabla de Excel donde apuntaba todo, desde la luz hasta el cambio de neumáticos de temporada. Carlos volvió del paseo cerca del mediodía. En las manos traía una bolsa enorme de papel con el logo de una marca cara de ropa masculina, negra, brillante, con asas trenzadas. Olía a derroche. Entró en el dormitorio, donde ella estaba separando la ropa para lavar, y puso la bolsa sobre la cama con gesto triunfal. Mira esto, sonreía de oreja a oreja. Sacó un jersey, cachemira, color grafito elegante, corte minimalista. Una prenda bonita, no tenía sentido negarlo. Es bonito, admitió ella, sintiendo que algo no cuadraba. ¿Cuánto? Carlos dudó una fracción de segundo, pero enseguida sacó pecho. 600. ¿600 qué? Isabel esperaba haberse confundido. O que hablara de la moneda de algún país con hiperinflación. Dólares, Isabel. $600. La habitación se quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Carlos. Intentó respirar hondo. Teníamos que apartar 750. Este mes aún tenemos que pagar el seguro del piso. Y tengo la cita con el dentista. Te has gastado casi la mitad de tu sueldo en un solo jersey. No es un jersey, saltó él, abrazando la prenda. Es cachemira. Es estatus. ¿No lo entiendes? Entro en la sala de reuniones y la gente ve que delante tienen a alguien que valora la calidad. Un jersey de $75 de la cadena barata grita que eres un perdedor. De que eres un perdedor gritan las deudas de la tarjeta si no pagamos el periodo de gracia, replicó Isabel. Tienes ropa decente. Te compramos un traje hace medio año. Ese traje es una mierda. Tiró el jersey sobre la cama. Diego dijo que con él parezco un agente funerario de pueblo. Tengo que estar a la altura del puesto. Deberías alegrarte de que tu marido luzca digno y no como un espantapájaros. Se acercó al espejo, se puso el jersey encima y adoptó una pose que claramente había visto en algún catálogo. Estoy invirtiendo en mi imagen, Isabel. Eso se amortiza. ¿Y tú? Tú piensas como cajera de súper. Ay, ahorremos unos centavitos. Ay, compremos alubias en oferta. Hay que ampliar horizontes, escalar la personalidad. ¿Escalar la personalidad a costa del presupuesto familiar? Preguntó ella, helada. A costa de mi sueldo, la cortó bruscamente. No olvides quién es ahora el principal proveedor.
Yo traigo 4.000. ¿No tengo derecho a gastar una parte en mí? ¿O también tengo que rendirte cuentas por cada calzoncillo? Isabel lo miró. En sus ojos no había ni rastro de culpa, solo desafío y una rabieta infantil porque mamá no aplaudió el juguete nuevo. De verdad se creía lo que decía. Creía que $4.000 eran un billete al club de los millonarios donde nadie mira los precios. Olvidaba que la hipoteca se comía 1.500, que la luz, la gasolina, la comida y los gastos corrientes se llevaban otros 1.500. Veía solo el bruto, ignorando el neto. Muy bien, dijo ella. Era la palabra más peligrosa en su vocabulario, pero Carlos estaba demasiado sordo para captar la amenaza. El estatus requiere sacrificios. Tienes razón. Eso. Se iluminó, convencido de que la había doblado. Sabía que me ibas a entender. Venga, me voy a la ducha y luego me lo pruebo bien. Plancha los pantalones azules, ¿sí? Esta noche salgo al bar con Diego, hay que bautizar la compra. Se fue al baño silbando. Isabel se quedó de pie frente a la cama, mirando el jersey de $600. $600. Era su sueldo de una semana. Eran las pastillas de freno nuevas y el tratamiento de su diente. Era parte de su seguridad. Ahora era solo un trozo de lana tirado en la cama. Cogió el móvil, abrió la app del banco. Cuenta conjunta. El saldo se deshacía a la vista. El bar con Diego esa noche remataría lo que quedaba. Fue al armario y abrió su mitad. Su ropa colgaba ordenada por colores. No tenía jerseys de $600. Llevaba blusas de 60, pero siempre lucían impecables porque sabía cuidarlas. Carlos, en cambio, creía que la ropa se regeneraba sola mientras dormía. Pensaba que proveedor era el que trae dinero y lo tira en la mesa o lo gasta en sí mismo. Olvidaba que la ama de casa no es solo limpiadora y cocinera. Es directora financiera, logística, gestora de crisis y seguridad todo en una. Y si el director general empieza a robar de la caja para sus caprichos, ignorando a los accionistas, la directora financiera tiene derecho a bloquear las cuentas. De baño llegaba el ruido del agua y el canto desafinado de Carlos. Era feliz. Se sentía rey del mundo. Isabel se sentó a la mesa, sacó una libreta y un bolígrafo. ¿Escalar la personalidad, dices? Susurró. Vamos a escalar. Escribió la fecha en una hoja limpia y trazó una línea gruesa en el centro. A la izquierda puso, Carlos, aristócrata. A la derecha, Isabel, personal. Era hora de hacer un inventario completo de los activos. Si él quería jugar a quien gana más, ella estaba lista para enseñarle cuánto valía eso que él daba por hecho, como un extra gratuito al sello en el registro civil. La puerta del baño se abrió. Carlos salió con la toalla en la cintura, dejando huellas mojadas en el suelo. Isabel, ¿dónde están los pantalones? Te lo dije. Gritó sin verla, aunque estaba a 1 metro. El tiempo es dinero, nena, muévete. Ella cerró la libreta despacio. Le sonrió con esa misma sonrisa que él confundía con su misión, pero que en realidad era la mueca de una trampa. Claro, cariño, ahora mismo. Ni siquiera notó cómo había cambiado su mirada. Estaba demasiado ocupado mirándose en el espejo. Esa fue su primera y gran equivocación. Día 20. En el calendario del móvil de Isabel, la fecha estaba marcada con un círculo rojo, como un día festivo nacional, solo que al revés. Día de pago de la hipoteca. Normalmente, el ritual era casi automático. Carlos transfería su parte, antes eran $750, ella añadía sus 300, y cubrían la cuota, dejando algo para los servicios. Hoy, la app del banco estaba muda. Ninguna notificación de ingreso. Silencio. Isabel estaba sentada en la cocina con una taza de café frío. El móvil yacía sobre la mesa, y ella lo taladraba con la mirada desde hacía media hora. ¿Un fallo del sistema? ¿Un retraso en la transferencia? La cerradura sonó. Carlos volvió del trabajo más temprano de lo habitual. Lo oyó tararear una melodía pegajosa de un anuncio, como crujían las bolsas,
Había comprado algo otra vez, como se quitaba los zapatos, gracias a Dios, en la alfombrilla. Venía de buen humor, casi eufórico. Entró en la cocina extendiendo a su alrededor el aroma del perfume caro, ese mismo de $150 que le habían regalado por su cumpleaños juntando el dinero con sus padres. Buenas, clase turista. La besó de pasada en la coronilla camino a la nevera. ¿Qué hay de cena? Espero que no sea arroz. Hoy cerré un trato de suministro de perfiles. Diego dijo que soy un jodido genio de las negociaciones. Isabel levantó la vista lentamente. Carlos, hoy es día 20. Él se quedó quieto con la puerta de la nevera abierta, inspeccionando la balda de los quesos. Sí, miércoles. ¿Y? La hipoteca, Carlos. El dinero no ha llegado. En la cuenta conjunta solo está mi anticipo. Sacó un trozo de parmesano, rompió un pedacito y se lo echó a la boca con deleite. Cerró la puerta empujándola con la cadera. Se volvió hacia ella con cara de hombre al que interrumpen la cata de vino para hablar de calcetines sucios. Ah, eso. Agitó la mano. Mira, se me olvidó decirte, este mes paso. Carlos, esto no es póker, es el banco. Nuestra cuota es de $1,400. Isabel, no dramatices. Frunció el ceño, sentándose frente a ella y apoyando los codos en la mesa. Tenías ahí lo que habíamos apartado para las vacaciones. Tira de eso. Lo apartado para las vacaciones es un fondo intocable. Su voz se volvió más baja, pero más dura. ¿Dónde se ha ido tu sueldo? $4,000. Los cobraste ayer. Vi el SMS cuando dejaste el móvil en la mesilla. Carlos suspiró pesadamente, dejando claro lo mucho que le agotaban esas discusiones de pequeña burguesa. Se lo mandé a mamá. ¿Cuánto? Todo. ¿Cómo que todo? Isabel ni siquiera entendió al principio el sentido de la palabra, su cabeza se negaba a encajarlo. Bueno, 2,800. 200 me los dejé para mí, para el bolsillo, gasolina, café, mamá lo necesita. Isabel lo miraba intentando encontrar algún rastro de broma, pero él hablaba en serio. Más aún, se le veía orgulloso. Carlos, tu madre tiene pensión e ingresos pasivos del garaje que alquila, nosotros tenemos hipoteca. Has dado todo tu sueldo sin consultarme, ¿por qué? Para la valla, soltó, enderezándose. Se le ha caído la empalizada en la casa del pueblo. Los vecinos miran raro. Me llamó llorando, hijo, no puedo más, se cuelan perros. ¿Qué se supone que tenía que hacer? Decirle, lo siento, mamá, Isabel tiene planes para ir a Punta Cana. Ahora soy subdirector, Isabel. Puedo permitirme ser un buen hijo. Es cuestión de honor. ¿Una valla por $2,800? Aclaró Isabel. ¿Qué es, la Gran Muralla China? El panel metálico está carísimo. Más la mano de obra, más el transporte. Y encima le mandé extra para que se comprara algo decente. Deja de contar el dinero ajeno. Es nuestro dinero. Isabel golpeó la mesa con la palma. La taza dio un salto. Es el presupuesto familiar. Estás con unas miserias. La miró con tanta decepción que parecía que ella le hubiera propuesto internar a su madre en una residencia. Estás obsesionada con el dinero. Y hay cosas más importantes. Los lazos familiares, el deber, la gratitud. Mamá me crió. He saldado mi deuda. Paga la hipoteca con lo tuyo. El mes que viene lo arreglamos. No seas avariciosa. No te pega. Se levantó, dando por terminada la audiencia, y se dirigió a la habitación. Tonta de mí por pensar que lo entenderías, lanzó por encima del hombro. La mentalidad estrecha es un diagnóstico. Isabel se quedó sentada. Le zumbaban los oídos. Lo arreglamos. Miserias. Abrió la app del banco, transfirió el dinero de la cuenta de ahorro para el viaje al mar, la que llevaban rellenando medio año, a la cuenta de la hipoteca. Pulsó amortizar anticipadamente. La pantalla parpadeó con una marca verde. El pago se efectuó. No habría mar.
Pero aún no habían tocado fondo. El fondo llamó a la puerta 5 minutos después, cuando desde el salón se oyó la voz estridente de Consuelo. Carlos. Hijo. Su voz, amplificada por el manos libres, atravesó las paredes de hormigón. Lo he recibido. Dios mío, pero tú estás loco. Menuda suma. Isabel salió al pasillo y se apoyó en el marco de la puerta. Carlos estaba tumbado en el sofá, con los pies en el reposabrazos, en calcetines, menos mal, y una sonrisa de autosatisfacción en la cara. Mamá, venga ya. Si hace falta, hace falta. Levanta una valla en condiciones, contrata una cuadrilla, no tienes por qué matarte tú sola. Ya te dije, ahora todo va a ser diferente. Ay, mi mantenedor. Gimoteó la suegra. Ha salido un hombre de verdad. Que el hijo de Dolores, la vecina, no manda ni un céntimo. Se lo quita todo la bruja de la mujer. Y tú eres independiente, generoso. El capataz viene mañana mismo a hacer el presupuesto. Le dije tal cual, paga mi hijo, háganlo para toda la vida. Claro, mamá. Y cómprate vitaminas buenas, no escatimes en fruta. Dios te bendiga, hijo, y que te suban el sueldo otra vez. Y dale recuerdos a Isabel. Dile que te dé de comer mejor. Se te oye la voz cansada. Tú necesitas carne, y ella te trae solo ensaladitas. Un hombre que gana así tiene que comer como un rey. Se lo diré, Carlos soltó una carcajada, lanzándole una mirada de reojo. Veía que ella estaba en el umbral, la veía y saboreaba el momento. Se esfuerza, pero ya sabes, la experiencia viene con los años. La conversación terminó en una cascada de besos enviados por el aire. Carlos colgó, tiró el móvil en el sofá y la miró. Tu madre está contenta, constató Isabel. ¿Ves? Hemos hecho feliz a alguien, dijo Carlos. Y tú ahí, con esa cara de haber chupado un limón. En ese momento, algo murió en Isabel. La parte que creía en el nosotros, en el proyecto común, en las metas compartidas, dio una última sacudida y se apagó, cediendo el sitio a una perra fría y calculadora de cuya existencia Carlos aún no tenía ni idea. Lo he escuchado todo, dijo tranquilamente. Me alegro por la valla. Pues perfecto. Estiró la mano hacia el mando. Hazme un té, ¿sí? Con limón. Y un bocadillo o algo. El hervidor está en la cocina. El pan, en la panera, respondió ella, dándose la vuelta. ¿Cómo qué? Se incorporó sobre un codo. ¿Te cuesta tanto ponerle un té a tu marido? Estoy ocupada. Estoy calculando pérdidas. Al día siguiente, Isabel no fue a comer con sus compañeras. Llamó a Esther. Esther era abogada del grupo, pero en otro edificio. Quedaron en una cafetería en terreno neutral. Esther, una mujer tanque con un carré perfecto y la mordida de un pitbull, había pasado por 2 divorcios, sacando en ambos el máximo posible, y ahora veía el matrimonio como un proyecto empresarial de alto riesgo. Isabel le soltó todo. Lo del restaurante, lo de Diego, lo de la valla, lo del dinero de las vacaciones. Hablaba rápido, atropellada, hurgando con el tenedor la ensalada César que no le pasaba por la garganta. Esther la escuchaba en silencio, bebiendo su espresso. Su cara seguía imperturbable. ¿Y qué quieres? Preguntó cuando Isabel se calló. ¿Divorciarte? Yo. No lo sé. Es absurdo divorciarse por una valla. Llevamos 5 años juntos. Antes era normal. Todo esto es por el nuevo puesto. Y por ese Diego. El poder no corrompe a la gente, Isabel. El poder los muestra como son. Esther dejó la taza. Escúchame bien. Ahora mismo estás en posición de víctima. Pagas tú su complejo de grandeza. Él juega a señorito a tu costa. La hipoteca está sobre ti, la comida sobre ti, los calcetines sobre ti. Y sus $3,000 son sus juguetes y los aplausos de mamá. Dice que es temporal, que es el proveedor. ¿Qué proveedor? Resopló Esther.
El proveedor trae el mamut a la cueva, no lo manda por mensajero a casa de su madre en otro pueblo. Es un parásito, cariño. Un parásito que se ha creído dueño. Si ahora montas un escándalo, te pintará de histérica. Ya ha empezado. Eres mezquina, no entiendes. Vas a perder en el terreno de las emociones. ¿Y qué hago? Esther sacó un pintalabios y un espejito del bolso. Cierra el grifo. ¿El piso está a tu nombre? Sí, de antes de casarnos. Perfecto. ¿A nombre de quién está la hipoteca? A mi nombre. Él figura como cotitular, pero pago yo desde mi tarjeta. Ideal. Entonces, así, apagamos emociones, encendemos modo auditoría. Él quiere diferencia de estatus, dásela. Pero enséñale el verdadero coste de ese estatus. Deja de ser su mamá. Conviértete en la empresa gestora. Y la empresa gestora no trabaja gratis. Cerró la polvera con un chasquido seco. Saca ahora mismo tu dinero. Abre una cuenta aparte, transfiere todo allí. Deja en la tarjeta justo lo necesario para transporte y comidas. Y grábate esto, ni un centavo al enemigo. Carlos no es mi enemigo, Esther, murmuró Isabel, insegura. Un hombre que le roba dinero a su familia y llama a su esposa una tacaña miserable es un enemigo, Isabel. Un enemigo económico. Actúa. Por la tarde, Isabel entró al supermercado. Normalmente empujaba un carrito, echando dentro lo de siempre, leche, Carlos la bebe por litros, pechuga de pollo para hacer filetes, para él, le gustan, cerveza para ver el fútbol, patatas fritas para él, postrecitos para ambos, verduras. El ticket medio, entre 75 y $100 cada vez. Hoy tomó una pequeña cesta de plástico. Fue a la sección de lácteos y cogió un yogur sin azúcar. Para ella. Frutas y verduras, 2 pepinos, un manojo de hierbas, un tomate. Para ella. Carnes, un paquete pequeño de pavó, 200 gramos. Justo para su cena y su almuerzo del día siguiente. Pasó de largo por las estanterías de cerveza, por los dulces, por la comida preparada donde a Carlos le gustaba comprar alitas picantes. En la caja el total fue moderado, $30. Isabel sintió una mezcla extraña, miedo y una especie de euforia rabiosa. Por primera vez en 3 años de matrimonio compraba comida solo para sí misma. En casa estaba tranquilo. Carlos aún no había vuelto. Perfecto. Ella deshizo la bolsa. Tenían 3 estantes en la nevera. Normalmente estaban abarrotados de cualquier manera. Isabel bajó los restos de comida vieja, un trozo de salchichón, medio bote de mayonesa, queso reseco, al estante inferior. Sus compras las colocó con cuidado en el estante superior. El yogur, el pavó, las verduras. Parecía un bodegón de una mujer sola que cuida su figura. El estante inferior parecía una pesadilla de soltero. Luego se sentó al portátil, entró en el banco online y hizo lo que Esther le había aconsejado, abrió una cuenta de ahorros colchón de seguridad, oculta en la pantalla principal, y transfirió allí todo lo que quedaba en su tarjeta, dejando $125 para gastos corrientes. Así, si Carlos pedía que le prestara hasta cobrar o para gasolina, ella podría mostrarle la pantalla con total sinceridad. No hay dinero. Carlos llegó sobre las 8. Enfadado. El tráfico es un infierno, gruñó, tirando las llaves en la mesita. Un idiota en un Elantra casi me choca. Quise bajarme y partirle la cara, pero me dio pena el traje. Está limpio. Entró en la cocina esperando el olor habitual de carne frita o papas asadas. Pero la cocina lo recibió con una limpieza quirúrgica y el aroma del té de hierbas de ella. Hola. Ella estaba sentada con un libro. Hola. ¿Y por qué está todo tan silencioso? Frunció el ceño, olfateando como un sabueso. ¿Dónde está la cena? En la nevera. Él abrió la puerta y se quedó inmóvil. Se inclinó, observando el vacío. Isabel, no entiendo. Aquí no hay nada. ¿Dónde está la comida? Toda la comida está delante de ti.
Queda la salchicha de la semana pasada. ¿Salchicha? Se irguió, y en su voz sonaron notas metálicas de jefe molesto. Isabel, he trabajado 10 horas, estoy cansado. Quiero una cena normal. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la guarnición? Carlos. Ella cerró el libro, guardando la página con el dedo. Lo miró tranquilamente a los ojos. No hay carne porque no hay presupuesto. ¿Qué presupuesto? Cerró de un golpe la nevera, haciendo temblar los imanes. ¿Me estás tomando el pelo? Nada de bromas. Matemáticas. Mi sueldo es de $3,000. 1,400 se fueron en la hipoteca, 200 en los servicios, llegó la factura de calefacción. Quedan 1,400. De esos, aparté 500 para el mantenimiento del coche. Del tuyo también, por cierto. 150 para mis medicamentos. 250 para transporte y almuerzos en el trabajo. Quedan $500 para el mes. Para los dos. Son $16 al día. Isabel hizo una pausa, dejando que las cifras se asentaran en su cabeza. Hoy compré comida para mí por $12. Para tu parte quedan 4. Con $4 no compras carne, Carlos. Ni siquiera pollo. Te alcanza para un paquete de pasta y quizá una salchicha en oferta. Pero no tuve tiempo de pasar por el discount. Carlos la miraba con la boca abierta. Su rostro empezó a ponerse rojo a manchas. ¿Tú hiciste esto a propósito? Susurró. ¿Quieres castigarme por ayudar a mi madre? Yo no castigo a nadie. Estoy haciendo balance. Tú mismo dijiste, somos de categorías diferentes. Tú eres el inversor de grandes proyectos, como el de la valla. Yo soy la gerente de gastos corrientes. Y ahora no hay recursos en el presupuesto de la gerente para alimentar a un hombre adulto de 90 kilos. Todos se fueron al proyecto global. ¿Tienes dinero?, ladró él. Sé que siempre guardas algo. Mi reserva es un activo de la empresa. No puedo gastar los fondos estratégicos para cubrir pérdidas operativas surgidas por inversiones externas. ¿Qué inversiones externas? La valla, Carlos. La valla. Él se quedó en medio de la cocina, abriendo y cerrando los puños. Quería gritar. Quería golpear la mesa. Pero su calma helada lo desconcertaba. Normalmente ella se disculpaba, se apresuraba a prepararle unos huevos. Hoy estaba sentada como una esfinge. Eres una miserable, escupió. ¿Me cuentas los bocados? Cuento los $, de mi cartera. No es lo mismo. ¿Tienes hambre? Pide comida. Tú ganas $4,000. Para ti es calderilla. Fue un golpe bajo. Isabel sabía que en su tarjeta le quedaban unos $250. Pedir comida del restaurante, $40 o $50. Si comía así, su dinero de bolsillo duraría 5 días. Él le lanzó una mirada llena de odio. Sacó el teléfono. Perfecto, pediré. Y me lo comeré solo, tú mastica tu pienso. Buen provecho. Se fue al salón. Media hora después llamó el repartidor. Carlos colocó de forma ostentosa las cajas de pizza, sushi y hamburguesas en la mesa baja. El olor a bacon frito y queso caliente inundó el piso. Comía sorbiendo y haciendo ruido, con la tele a todo volumen. Esperaba que ella viniera, que pidiera un trozo, que le reprochara algo o llorara. Esperaba una reacción. Isabel se puso los auriculares, puso un podcast sobre educación financiera y empezó a cortar su pepino en rodajas pequeñas y uniformes. El crujido del pepino en la tranquilidad de la cocina sonaba para ella como música de victoria. Por la noche él se acostó dándole la espalda, tirando de la manta hacia su lado. Tacaña. Murmuró en la oscuridad. Nunca pensé que fueras así. Buenas noches, clase económica, respondió ella mentalmente, mirando al techo. Al día siguiente, la estrategia de convivencia separada subió de nivel. La mañana empezó con Carlos descubriendo que no había café en grano. El frasco estaba vacío. Isabel, ¿dónde está el café?
Se acabó, respondió ella desde el baño, maquillándose. El que tomábamos costaba $25 el kilo, no hay presupuesto. Tengo café instantáneo, en sobres, en el armario. Puedes tomar. Se oyó cómo se abría la puerta del armario. Yo no voy a beber esta porquería, gritó él. Entonces compra en Starbucks de camino al trabajo. Ah, cierto, son $6, todo el límite diario. Él no respondió, se fue al trabajo dando un portazo tan fuerte que cayó un poco de escayola. Por la tarde volvió con una bolsa de compras. Era su intento de revancha. Puso sobre la mesa un trozo de salchichón caro, una botella de whisky, una bolsa de camarones congelados y una baguette. Mira, declaró con orgullo, un hombre sí consigue comida. ¿Ves? Yo no soy tacaño, como algunas. ¿Quieres camarones? No, gracias, tengo mi régimen. Pues qué tonta. Él empezó a cocer los camarones. El olor invadió todo el piso. Luego se sentó a comer, bebiendo whisky. Se sentía un vencedor. Había demostrado que podía alimentarse. Isabel observó en silencio aquel banquete. Gastó unos $100 en esa cena, casi la mitad de lo que le quedaba. Hoy es miércoles. Falta más de 3 semanas para cobrar. Estaba devorando sus recursos a velocidad cósmica para demostrarle su solvencia. ¿Están ricos?, preguntó ella al pasar a buscar un vaso de agua. Deliciosos. Se relamió los dedos grasientos. Comida de verdad, no tus obras. Isabel sonrió. Me alegro por ti. Por cierto, Carlos, dejaste migas de baguette en el suelo y goteaste jugo de los camarones en la encimera. Lo limpiaré luego, dijo con desgana. No, luego no sirve. Ahora tenemos nuevas reglas. Como vivimos como vecinos con presupuestos separados, también dividimos las tareas. Yo limpié la cocina esta mañana, ahora te toca a ti. Él la miró con ojos vidriosos por el alcohol. ¿Me estás poniendo condiciones? ¿A mí, al subdirector? Le pongo condiciones al vecino que hace marranadas en mi territorio. Te recuerdo que el piso es mío. Pues ahógate con tu piso. Tiró una cáscara de camarón al fregadero. Me compraré un ático dentro de 1 año. Con mi sueldo me dan la hipoteca que quiera. Suerte. Asintió ella. Y mientras ahorras para tu ático, coge el trapo y limpia la mesa. Él no limpió. Dejó los platos en el fregadero, las cáscaras sobre la mesa y las manchas en el suelo. Se fue a dormir, borracho y satisfecho consigo mismo, seguro de que la había puesto en su lugar. Isabel no fregó por él ni recogió las migas. Simplemente tomó su plato sucio con restos de grasa y cáscaras y lo puso en su mesilla, junto a su teléfono caro, y barrió las migas hacia su lado de la cama, directamente sobre la sábana. Sabía que por la mañana habría un escándalo, pero ya no había miedo, solo un cálculo frío. Abrió su cuaderno, la sección Carlos se llenó de anotaciones, deuda con el presupuesto familiar, $1,125. Gastos de limpieza futuros, $75. Daño moral, incalculable. Apagó la luz. Mañana es jueves. A él se le acaban las camisas limpias. Ella lo sabía perfectamente, porque siempre las lavaba los miércoles. Hoy la lavadora no se encendió. El cesto de la ropa en el baño estaba lleno. Sus camisas de oficina, caras, mezcladas con sus toallas, esperaban un milagro. No lo habría. El hada del detergente había renunciado. Que te ayude Diego, susurró en la oscuridad, quedándose dormida bajo el ronquido de su marido. Que Diego te planche las camisas. La guerra había pasado a la fase de asedio, y ella tenía la ventaja. Controlaba la fortaleza, las provisiones, el agua y, lo más importante, sabía exactamente dónde estaban las llaves del almacén de la paciencia. Y las reservas de él se derretían con cada sorbo de whisky caro. La mañana del jueves recibió a Carlos no con el olor del café recién hecho y del bacon, sino con la desagradable sensación de migas clavándose en su espalda. Se movió brusco, abrió los ojos y los volvió a cerrar enseguida por el punzante dolor en la sien.
El whisky barato, comprado en oferta como si fuera de lujo, dejaba su factura en forma de resaca y del recuerdo del ridículo de la noche anterior. Se incorporó sobre un codo. En la mesilla se alzaba el plato sucio con cáscaras secas de camarón. El olor era acorde, mezcla de puerto pesquero rancio y alcohol. «Mierda», gimió, sacudiendo las migas de la sábana. «Isabel». Silencio. Eran las 7:40. A esa hora Isabel normalmente revoloteaba por la cocina, planchándole la camisa y preparándole algo para llevar. Carlos bajó los pies de la cama, pisando con el talón un trozo de baguette que no había recogido la noche anterior. Maldijo, lo pateó bajo la cama y se arrastró al baño. En el espejo vio a un hombre arrugado, con ojeras inflamadas. Subdirector, pensó con sarcasmo, pero enseguida espantó esa idea. Todo era estrés, todo era culpa de Isabel y sus estúpidos juegos de ahorro. Abrió el botiquín buscando aspirinas. Vacío, solo discos de algodón y su tónico. «Isabel, ¿dónde están las pastillas para la cabeza?», gritó, asomándose al pasillo. Desde la cocina llegó su voz tranquila, acompasada por el golpeteo del cuchillo contra la tabla. «En el botiquín, en la caja presupuesto del marido. Si tú las compraste, están ahí. Si no, no hay. Las mías se acabaron». Carlos rechinó los dientes y cerró el armario de golpe. Vale, él era fuerte, podía aguantar. Lo importante era vestirse. Hoy había reunión con el director general. Tenía que verse impecable. Entró en el dormitorio, abrió el armario. Sus trajes colgaban allí, pantalones, chaquetas. De camisas no había rastro. O mejor dicho, sí lo había, pero no en el armario. Se lanzó hacia el cesto de la ropa en la esquina. Estaba a rebosar. La azul, la blanca, la de rayas, todas sus camisas favoritas, arrugadas y mezcladas con las toallas. «Isabel», su voz adquirió un tono histérico, «¿por qué las camisas están sucias?». «Porque hoy es jueves». Ella entró en la habitación con una taza de té en la mano. Llevaba un traje impecable, el pelo perfecto. Parecía una publicidad de vida exitosa, mientras él estaba allí, en calzoncillos, en medio de un chiquero. La colada es los miércoles y se acabó el detergente, y el suavizante también. Compré un paquetito pequeño para lavar mis blusas a mano. Las tuyas esperan financiación o iniciativa. Carlos miró la montaña de ropa como a un enemigo mortal. ¿Me estás vacilando? Tengo que salir en una hora. No tengo nada que ponerme. Ponte el jersey. Ese de $1,100. Debajo te pones una camiseta y nadie se enterará. ¿Un jersey? ¿A una reunión? ¿Quieres que parezca un informático freelance? Tenemos código de vestimenta. Entonces planchala. ¿Planchar qué? Están sucias. Esa de ahí, la blanca. Creo que solo te la pusiste una vez. Señaló la manga que sobresalía del cesto. No tiene manchas, solo huele un poco a bar. Rocíala con colonia, planchala con vapor, pasará por limpia. Eres hombre, resuelve el problema. Isabel se dio la vuelta y salió. Carlos se quedó solo frente a la catástrofe. Sacó la camisa blanca. Estaba rígida, arrugada como un acordeón. El cuello tenía restos de base de maquillaje, Isabel lo había rozado cuando lo abrazó la semana anterior, y un tono grisáceo del tiempo. Cogió la plancha. No tenía agua. Joder. Murmuró y corrió a la cocina. La llenó con agua del grifo, derramando la mitad en el suelo. Conectó la plancha. La luz roja parpadeó. Nunca había planchado una camisa. Eso siempre era cosa de Isabel. No sabía qué temperatura poner. La puso al máximo, para acabar antes. Echó vapor y presionó la tela. Se oyó un chisporroteo y olió a algodón quemado. ¡Ah! Gritó, apartando la mano. En el puño quedó una marca amarillenta con forma de plancha. Tiró la camisa al suelo. «Te odio», gritó al vacío. Isabel ya se había ido, cerrando la puerta suavemente.
Tuvo que ponerse una camisa azul vieja que encontró en el fondo del armario. Le quedaba estrecha de hombros, la barriga empujaba la tela y el botón amenazaba con salir disparado. Y estaba arrugada. No se atrevió a planchar otra. Encima se puso la chaqueta y la cerró por completo, esperando ocultar el desastre. En la oficina el aire acondicionado estaba al máximo, pero Carlos sudaba. Le parecía que olía a camarones de ayer y a ropa sucia. En la reunión, encogió los hombros, intentando no moverse. Carlos, ¿cómo va la logística en el Proyecto Norte? El director general giraba un bolígrafo entre los dedos, mirándolo por encima de las gafas. Carlos se puso de pie. Un movimiento brusco, y el botón rebelde de su vientre salió disparado con un chasquido, golpeando la mesa. El ruido sonó como un disparo en la sala silenciosa. La chaqueta se abrió, mostrando al mundo la camisa arrugada y estirada sobre su barriga. Hubo un silencio denso. Una de las secretarias se tapó la risa con la mano. Disculpe, balbuceó Carlos, intentando cerrar la chaqueta y cubrir su abdomen con una carpeta. ¿Es que? El viejo lote falló. Ya veo, dijo el director general con sequedad. Arréglese, Carlos. Usted es la cara de la empresa, y parece que ha dormido en la estación. Carlos salió disparado del despacho, rojo. En el pasillo lo interceptó Diego. Diego estaba impecable. Camisa almidonada, gemelos, afeitado perfecto. Miró a Carlos con una mezcla de lástima y repugnancia. Uf, hermano, duro golpe. ¿Qué? ¿Se te rompió la lavadora? No tuve tiempo, gruñó Carlos, intentando guardar el botón suelto en su bolsillo. Mi mujer hizo huelga. Diego sonrió como un tiburón comprensivo. Ah, rebelión femenina. Lo típico. Quiere domarte con las tareas. No soy tu criada, valora mi trabajo. Algo así. Compartió territorios. No cocina, no lava, no plancha. Y tú picaste, Diego negó con la cabeza, encendiendo su vapeador en el pasillo, aunque estaba prohibido. Carlos, estás perdiendo terreno. Ella está tanteando. Si ahora empiezas a planchar tú y a hacer sopitas, estás acabado. Calzonazos total. Te va a devorar. ¿Y qué hago? Parezco un idiota. Presiónala. Firme. No te doblegues ante la rutina. Muéstrale que te da igual, que estás por encima. Contrata a una asistenta para un día. Que venga delante de ella y lo limpie todo. O sal sucio, pero con la cabeza alta. Que le dé vergüenza ante la gente que su marido esté desaliñado. La esposa es el escaparate del marido. Si tú estás sucio, la que queda mal es ella. Carlos escuchaba, y en su interior crecía una ola oscura y pegajosa de rabia. Diego tenía razón. Isabel lo estaba avergonzando. Ella lo había saboteado frente al director general. Era una operación calculada. Entendido, asintió él. Le voy a montar una vitrina. Volvía a casa no como un perro apaleado, sino como un tanque, dispuesto a derribar barricadas. En el bolsillo le vibró el teléfono, llegó lo que quedaba del anticipo, esas migajas que quedaban de sus $4,000 después de la transferencia a su madre. En su cabeza maduraba un plan. Entró en el piso. Le golpeó en la nariz el olor. A nada. Limpieza estéril. Isabel estaba en el salón con el portátil, tecleando algo. Delante de ella, en la mesa, había un bol de ensalada de verduras y un vaso de agua. Hola. Lanzó sin levantar la vista de la pantalla. ¿Ya cosiste el botón? No es asunto tuyo, soltó él, sin quitarse los zapatos, avanzó hasta el centro de la habitación y se plantó a propósito sobre aquella alfombra beige. Tengo hambre. El esquema es el mismo, nevera, tienda, cocina o delivery. Delivery, sonrió con maldad. Sacó el teléfono y pidió la pizza más grande y más cara, un festín de carne, alitas picantes, patatas fritas y 2 litros de cola. Gastó $35. En la tarjeta quedó una miseria, no iba a llegar a fin de mes, pero ahora eso no importaba. Ahora estaba comprándose el derecho a ser el amo.
Cuando el repartidor trajo el pedido, Carlos montó un espectáculo. Puso las cajas directamente sobre la mesa de centro, apartando a un lado las pilas perfectas de libros de Isabel. Abrió la caja. El olor a salsa de ajo, bacon grasiento y masa caliente inundó la habitación. Era el olor de la agresión fast food. Cogió un trozo del que chorreaba aceite. Gimió bien alto. ¡Qué pasada! Comida de verdad. El aceite cayó sobre la mesa. Carlos no lo limpió. Cogió el mando de la tele con los dedos grasientos a propósito. Isabel levantó la cabeza lentamente del portátil. Su mirada recorrió las cajas, las manchas de grasa, su cara manchada de salsa. Apestas, dijo con calma. Es el olor del éxito, cariño. Yo puedo permitirme no estar pegado a los fogones. Apestas a grasa barata y a estupidez. Y estás manchando mi mesa. Nuestra mesa, la corrigió con la boca llena, y nuestro piso, por el que yo, por cierto, estuve pagando 3 años. Pagaste 1/3 de la hipoteca, yo pagué 2/3 y la entrada. Y la limpieza también la pago yo, así que técnicamente ahora estás comiendo en mi territorio y estropeando mis cosas. Se levantó, fue hacia la ventana y la abrió de par en par. El frío de otoño entró con una corriente de aire, barriendo el olor a pizza. Protestó Carlos. Hace frío. Ventilación. Normas sanitarias. Volvió a su sitio, se puso los auriculares con cancelación de ruido y siguió trabajando. Ignorancia total. Carlos masticaba la pizza y le sabía a cartón. Intentó hacer ruido al masticar, eructar, comentar la comida. Pero el muro de indiferencia era impenetrable. Se sentía como un payaso actuando ante un teatro vacío. Cuando terminó la mitad, sintió pesadez en el estómago. La gastritis, de la que Isabel le había advertido, llamó educadamente a la puerta del esófago, pero Carlos ahogó la acidez con cola. Ya está. Se limpió las manos en sus vaqueros. Otro gesto de protesta contra las servilletas. Ahora, tiempo de descanso. Se estiró hacia la consola. Su adorada PlayStation 5. Subía de escape. Ahora se iría a un mundo virtual, machacaría zombies y se olvidaría de esa tía agobiante con sus verduras. Pulsó el botón de encender. La consola pitó, se iluminó de azul. La pantalla de la tele cobró vida. Carga del perfil. Error de conexión a la red. Carlos frunció el ceño. Pulsó reintentar. Compruebe la configuración de red o contacte con su proveedor. Isabel. Rugió. ¿Qué pasa con el Internet? Reinicia el router. El router funciona, yo estoy trabajando a través de él. ¿Y por qué mi Play no se conecta? Porque cambié la contraseña. Lo dijo con tanta naturalidad como si diera la previsión del tiempo. Y activé el filtrado por dirección MAC. Tus dispositivos, teléfono, portátil, consola. Están en la lista negra. Carlos se quedó congelado con el mando en la mano. ¿Tú? ¿Qué has hecho? He optimizado los gastos. El Internet cuesta $20 al mes. La suscripción a la plataforma de streaming, otros 10. Más la electricidad que se traga tu consola. Dado que no participas en el pago de los suministros ni de los servicios digitales, el servicio para ti está suspendido. ¿Estás loca? Se levantó de un salto, volcando la lata de cola. El líquido pegajoso se derramó sobre la alfombra. Esto ya es el colmo. El Internet es una necesidad básica. La necesidad básica es la comida y un techo. El ocio es una opción. Si quieres jugar, paga tu parte al proveedor. Ahora mismo te transfiero esos míseros $10, agarró el móvil. No hace falta. El contrato está a mi nombre. No acepto pagos de terceros. Usa tus datos móviles. Carlos apretó en la pantalla. Compartir Internet. Pero enseguida llegó una notificación del operador, su paquete de datos se ha agotado. La velocidad se ha reducido a 64 kilobits por segundo. Se había olvidado.
Había pasado todo el día viendo YouTube en el trabajo, mientras se escondía de las miradas de los compañeros. Ahora estaba en un vacío digital. Sin juegos, sin pelis, sin redes sociales, a esa velocidad nada cargaba. En el piso cayó un silencio punzante, roto solo por el tecleo de ella. Miró la mancha de cola en la alfombra. «La has derramado», señaló ella sin mirarlo. «La tintorería costará $80. Lo apunto en tu cuenta». «Métete tu cuenta por donde te quepa», gritó él. «Has convertido nuestra casa en un campo de concentración. La he convertido en una residencia con normas claras. ¿No te gusta? No me gusta que mi mujer sea una zorra calculadora. Y a mí no me gusta que mi marido sea un parásito doméstico con delirios de grandeza. En paz». Carlos empezó a dar vueltas por la habitación. Necesitaba descargar la energía. No podía jugar, no podía ver la tele. Estaba lleno de comida basura, le dolía el estómago, tenía la ropa sucia y se sentía como un animal acorralado. «Me voy a casa de Diego», amenazó, «ahora mismo, y allí vamos a estar a gusto, como personas». «Vete», se encogió de hombros Isabel, «solo no olvides que mañana es día de entrega de informes. Y a Diego le gusta beber coñac hasta las 3 de la mañana, y a él tampoco le plancha nadie las camisas». Se detuvo. Se imaginó el piso apestando a tabaco de Diego, la montaña de platos en el fregadero, el sofá lleno de pelos de gato. Se imaginó llegar mañana al trabajo aún más hecho polvo, con resaca aún peor. No podía irse. No tenía a dónde. En casa de su madre había obras, obreros, polvo y el clásico hijito, «dame más dinero». Estaba atrapado en un confort que había dejado de pagar. Carlos se dejó caer en el sofá. Miraba la pantalla negra del televisor, donde se reflejaba su cara deformada por la rabia. «Así no voy a vivir», gruñó en voz baja. «Pues paga», respondió Isabel igual de suave, «o cambia». «Yo gano dinero», golpeó el cojín con el puño. «Gano, joder, 4.000. No tengo por qué pensar en el wifi. Cuando esos 3.000 terminen en el presupuesto familiar, entonces no pensarás. Mientras estén en la valla, eres simplemente un invitado. Un invitado pobre». Cerró el portátil, se levantó, tomó con cuidado su bol vacío. «Me voy a dormir. Apaga la luz del salón, que el contador corre. Y será mejor que eches sal al manchón de cola ahora mismo, si no, no va a salir. Y descontaré el precio de la alfombra de tu parte del coche si nos divorciamos». Se fue al dormitorio, sonó el clic de la cerradura, había empezado a cerrarse con llave por las noches. Carlos se quedó sentado en penumbra, escuchando el zumbido de la nevera y su propia respiración pesada. Su mirada se posó en el paquete de sal en la cocina. El orgullo gritaba, «ni se te ocurra, que se quede así». El pragmatismo, acorralado, susurraba, «el coche no se toca. Es lo único que tienes». Se levantó tambaleándose, cogió el paquete de sal, volvió a la alfombra, cayó de rodillas y empezó a echar cristales blancos sobre el charco marrón pegajoso. Frotaba con el trapo, y las lágrimas de rabia impotente caían sobre el pelo sintético. «Zorra», susurraba. «¿Qué zorra eres, Isabel? Me lo vas a pagar todo». En su cerebro inflamado empezó a formarse el argumento final, ese que le parecía demoledor. Creía tener un as en la manga. No sabía que ese as era lo único que iba a destruir su vida por completo. Todavía no sabía que mañana, cuando intentara exigirle sus derechos, no recibiría disculpas, sino una factura. Mañana era viernes, el día del ajuste de cuentas. Pero Carlos estaba convencido de que sería el día de su triunfo. Le demostraría, la obligaría a respetar las cifras. 4.000 son más que 3.000, repetía como un mantra, restregando la sal en la alfombra. Es matemática. Contra la matemática no vas. Solo olvidó que en la ecuación de la vida en pareja hay variables que no se miden en ceros en la tarjeta. Y esas variables ya trabajaban en su contra. La tarde del viernes en su piso recordaba la atmósfera de un búnker un minuto antes de que se acabe el oxígeno. El aire estaba viciado,
pesado, impregnado de reproches no dichos y del olor a polvo que Carlos por principios no veía, e Isabel por principios dejó de limpiar en su territorio. Carlos estaba tumbado en el sofá en posición de embrión crecido. La tele estaba encendida, pero solo pillaba los canales en abierto, las noticias nacionales sobre cosechas de cereales solo aumentaban su desazón. Sin internet, su consola nueva se había convertido en un caro trozo de plástico inútil. Intentó jugar a alguna aventura vieja offline, un disco que llevaba 3 años tirado por casa, pero el juego no le enganchaba. Isabel estaba sentada a la mesa del comedor. Delante de ella había una calculadora, un montón de recibos y una hoja A4 impresa. Cerraba el mes. Su sonido favorito, el seco susurro del papel y el tecleo nítido. Carlos dio una patada al aire. Le irritaba todo. Su aspecto tranquilo, la ausencia de comida normal, los restos de pizza se habían secado y convertido en picatostes. El hecho de que tuviera que quedarse en casa un viernes porque ya no tenía dinero para ir al bar con Diego. ¿Dónde está mi camisa azul?, preguntó de pronto, sin girar la cabeza. Isabel no contestó. Pulsó el igual en la calculadora. Apuntó la cifra. Isabel, te estoy hablando. Se incorporó de golpe, lanzando el mando al sofá. El mando rebotó y cayó al suelo con un golpe sordo. Mañana vamos al aniversario de la tía Rocío, necesito la camisa azul. La que llevé el martes huele a sudor porque montaste ese circo con la colada. ¿Dónde está la limpia? En el cesto. Isabel ni levantó la mirada. Igual que ayer. El proceso de autolimpieza del tejido no se ha activado, Carlos. La ciencia aún no llega a tanto. ¿Te estás burlando de mí? Se levantó de un salto. Su cara, normalmente bien cuidada, estaba ahora cubierta de una barba descuidada, con ojeras marcadas. La vida de aristócrata sin servicio se le estaba atragantando. ¿Tengo que ir a ver a la familia hecho un guiñapo, para que todos piensen que mi mujer es una guarra? Que piensen que su sobrino no sabe usar una plancha, es más honesto. Carlos se acercó a la mesa. Se inclinó sobre ella, intentando aplastarla con una autoridad que en la última semana se había desinflado como un globo pinchado. Basta, gruñó, basta ya de hacerte la víctima. Eres simplemente una vaga que se olvidó de sus obligaciones. Yo curro como un animal, traigo el dinero, y tú aquí sentada con la calculadora contando moneditas en vez de cubrirme la espalda. Isabel se quitó las gafas despacio y las dejó sobre los recibos. Lo miró desde abajo. En sus ojos se leía una convicción sincera, pura, en su propia razón. De verdad no entendía. Para él el mundo era simple. Él, el sol, ella, el satélite que se había salido de órbita. ¿Cubrirte la espalda?, repitió en voz baja. Carlos, se cubre la espalda a quien lucha por la familia. Tú luchas por el aplauso de mamá y el respeto de Diego. Yo gano dinero. Gritó tan fuerte que vibraron los cristales del aparador. Reventó. Toda la bilis acumulada en la semana, el rencor por la cena fría, por los calcetines sucios, por la humillación frente al jefe, salió disparada. ¿Tú entiendes siquiera la diferencia en las cifras? Golpeó con la palma la mesa justo al lado de la calculadora. Yo gano $4,000, tú 3,000. Es lógico que tú tengas que hacer más en casa. Soltó el marido, escupiendo saliva. En la habitación cayó un silencio espeso. El eco de su grito aún rebotaba entre las paredes de hormigón del piso. Él se quedaba allí, respirando con dificultad, con cara de vencedor. Había puesto sobre la mesa su principal carta, el argumento matemático. Contra las cifras no puedes, pensaba. Isabel solo sonrió. No fue una sonrisa amable. Era la sonrisa del cirujano que sabe que va a doler, pero la amputación es necesaria. Ya que tienes un sueldo tan impresionante que se te fue entero para tu madre, vamos a hacer lo siguiente, dijo Clara, marcando cada palabra. Cogió aquella hoja A4 que había preparado de antemano y, quitando la tira protectora de la cinta de doble cara en la parte de atrás, se levantó en silencio, fue hasta la tele y pegó la hoja justo en medio de la pantalla negra. ¿Qué es esto? Carlos parpadeó,
desconcertado. Es una propuesta comercial o, más exactamente, una factura. Léela. Se acercó, entrecerrando los ojos. En la hoja, en letras grandes, ponía, presupuesto de servicios al residente. Tarifa todo incluido desactivada. ¿Sabes leer? Preguntó ella, volviendo a la silla. Vamos punto por punto. Como tú declaraste que tu sueldo es exclusivamente tu activo personal y la casa es mi obligación, he traducido nuestra relación al plano de mercado. Carlos leía y sus ojos se abrían cada vez más. Punto primero, comentaba ella en voz alta, alquiler de vivienda. El piso es mi propiedad previa al matrimonio. El precio de mercado de alquilar 2 dormitorios en nuestro barrio es $1,200, tú ocupas la mitad de la superficie, total, $600. ¿Tú me vas a cobrar por vivir en mi propia casa? Se ahogó él. En mi casa. Tú no inviertes en ella, tú eres el inversor de una valla en otra provincia. Seguimos. Punto 2. Servicios de limpieza. Limpieza del piso, sanitarios, sacar la basura, eliminar consecuencias de manchas en alfombras, quitar manchas de cola y grasa, coeficiente de dificultad 1,5. 4 limpiezas al mes más intervenciones de urgencia. En el mercado, mínimo $300. Punto 3. Servicios de cocina. Compra de alimentos, logística, preparación de comida hasta el momento en que pasaste a pastar basura. Amortización de los electrodomésticos, $300. Punto 4. Lavandería y planchado. Lavar, planchar las camisas que exigías. Amortización de la plancha y la lavadora, $150. Punto 5. Suministros, internet, portero automático, total 200, tu parte, 100. Isabel hizo una pausa. Carlos tenía cara de haber recibido un saco de polvo en la cabeza. Abría y cerraba la boca como un pez arrojado a la orilla de la economía de mercado. Total, trazó una línea, la suma a pagar por el mes en curso es de $1,450. Pero como soy una dama generosa, he restado de esa cantidad los $100 que llegaste a gastar en comida el viernes pasado, cuando intentaste cocer aquellas malditas gambas. Cogió el bolígrafo y escribió abajo una cifra bien grande. Me debes $1,350, Carlos. Plazo de pago, hoy. Estás loca, susurró él, reculando de la tele como si la hoja estuviera infectada de peste. Es una locura. Somos familia. ¿Qué alquiler, qué cocinera? ¿Familia? Eso es cuando todo va a un fondo común. Cuando mis 4,000 son míos y tus 3,000 son para la casa, eso se llama parasitismo. Y a los parásitos se les elimina o se les hace pagar. Pues yo ahora mismo. Empezó a ir de un lado a otro, palpándose los bolsillos. Te voy a tirar ese dinero a la cara y me largo, para no poner un pie aquí nunca más. ¿Te crees que no puedo vivir sin tus hamburguesitas? Sacó el teléfono. Las manos le temblaban. Ahora llamo a mamá. Le digo que me lo devuelva. Le digo que tengo un imprevisto. Lo va a entender. Ella no es como tú, víbora interesada. Llama, asintió Isabel. Pon el altavoz. Quiero oír cómo le explicas a tu madre que no tienes con qué pagarle a tu mujer la pensión. Carlos marcó el número. Los tonos se alargaban. En el silencio del piso sonaban como la cuenta atrás de una bomba. Aló. Carlos. La voz de Consuelo sonaba animada. De fondo se oía el golpe de martillos. Hola, mamá, la voz de Carlos se quebró y se le fue el gallo. Mira, es que ha surgido un problema. Una urgencia. Necesito dinero ya mismo. ¿Qué ha pasado? El tono de la suegra se volvió enseguida preocupado. ¿Te has enfermado? ¿Un accidente? No, solo un bache financiero. Necesito. Mamá, ¿puedes devolver 1,500? De los que te transferí. Es muy urgente. Ahora mismo. Luego te los devuelvo. Hubo una pausa. Los martillos al otro lado dejaron de sonar.
Hijito. La voz de Consuelo se endureció. En ella aparecieron esas notas que a Isabel tanto le desagradaban. ¿Qué 1.500? ¿De qué hablas? El dinero ya está en manos del capataz. El material está comprado, están hormigonando los postes. Ya te dije, lo hacemos para toda la vida. Mamá, bueno, ¿y si usas tus ahorros? ¿Tus propias reservas? De verdad los necesito. Isabel, ella. ¿Qué Isabel? Lo interrumpió, ¿otra vez te está amargando? Hijo, no seas blandengue. Mi pensión llega en una semana y mis ahorros los metí todos en plantones en primavera. No tengo dinero, Carlos. Tú mismo dijiste, mamá, no te prives de nada, yo lo pago todo. Pues no me privo. La valla va a quedar de revista. Pero yo no tengo para vivir, gritó Carlos, olvidándose de la vergüenza. Ella me echa. ¿Quién? Isabel. ¿De su propio piso? La suegra resopló. Ay, no me hagas reír. ¿A dónde va a ir ella? Te asusta un poco y luego se le pasa. ¿Eres hombre o qué? Da un puñetazo en la mesa, enséñale quién manda en la casa. Bueno, hijo, no tengo tiempo. Los obreros preguntan dónde va la puerta. Besos. Tonos cortos. Carlos bajó lentamente la mano con el teléfono. Estaba de pie en medio de la habitación, con la camiseta arrugada, los vaqueros sucios, y parecía un hombre al que acababan de quitar el suelo bajo los pies. Su estatus de subdirector, su enorme sueldo, su orgullo, todo se estrelló contra un hecho simple. El dinero se fue a la valla, y en la realidad él estaba en bancarrota. Bueno, ¿y mis $1.350 dónde están? Preguntó Isabel sin cambiar de postura. Él levantó la mirada hacia ella. Ya no había rabia, solo miedo, un miedo animal, el de un gato doméstico al que sacan a la helada. Isabel, no empecemos. Sí, me pasé. Venga, vamos a olvidarlo. Cobro el anticipo dentro de 2 semanas, te lo pago todo, en serio. No, dijo ella, poniéndose de pie. El límite de crédito se ha agotado. La confianza se ha anulado. Isabel fue hacia la puerta de entrada y la abrió de par en par, recoge tus cosas. ¿Me estás echando? ¿Ahora mismo? Ahora mismo. La factura por el alojamiento te la mandaré por correo. Si no la pagas, te llevo a juicio. Tengo todos los recibos guardados, las conversaciones en pantallazos, hay testigos. Esther estará encantada de llevar el caso, necesita práctica. Carlos se quedó inmóvil, sin creerlo. Pensaba que era un farol. Las mujeres aman el drama, pensaba. Ahora gritará, llorará y se irá a calentar la sopa. Isabel, es de noche, no tengo a dónde ir. Tienes a Diego, tu amigo, tu mentor, tu gurú. Vete con él. Sois 2 aves de alto vuelo, vais a tener de qué hablar. Podéis discutir cómo las tías tienen que saber cuál es su lugar. Tu lugar ahora mismo está detrás del umbral. Pero estoy empadronado, empezó a decir, pero se detuvo. No estás empadronado, sonrió ella. Tienes un registro temporal que se acabó hace 3 días. No lo renové. Legalmente eres un extraño ocupando una vivienda de forma ilícita. ¿Llamo a la policía o te vas solo? Fue jaque mate. Carlos tragó saliva. Entendió que había perdido. Fue al dormitorio. Isabel oyó cómo, a trompicones, tiraba la ropa al interior de la maleta, golpes de cajones, crujido de bolsas. 10 minutos después salió. Llevaba la maleta en la mano, bajo el brazo la consola de videojuegos, la misma. Sobre los hombros, el famoso jersey de $1.100. Se detuvo en el umbral. Te vas a arrepentir, soltó. Te vas a morder los codos. Encontraré una mujer normal que sepa valorar que su marido trae 4.000 y tú te pudrirás aquí con tus cuentas. Las llaves. Isabel alargó la mano. ¿Qué? Las llaves del piso, encima de la mesa. Apretó el llavero en el puño hasta poner los nudillos blancos. Luego lo tiró al suelo.
Las llaves tintinearon y rodaron hasta sus pies. Ahí te las quedas. Salió al rellano. El ascensor no funcionaba, le tocaba bajar la maleta a pulso desde el 7º piso. Isabel dio un paso hacia la puerta. Carlos. Él se volvió en la escalera, con un destello de esperanza en los ojos. ¿La habrá hecho recular? Cámbiate el jersey, dijo ella con calma. Lo llevas del revés. La etiqueta te cuelga. No está a la altura de tu estatus. Cerró la puerta antes de que él pudiera abrir la boca. Sonó el clic de la cerradura. Silencio. El primer silencio verdadero y limpio en 5 años. Isabel no lloró. No se deslizó al suelo abrazándose las rodillas. En las películas las protagonistas se derrumban en este momento. Ella, en cambio, sintió como una enorme piedra, colgada de su cuello los últimos meses, se deshacía de pronto en polvo. Cogió el teléfono y marcó un número que había encontrado en internet esa misma tarde. ¿Hola? ¿Servicio de apertura urgente de cerraduras? Sí, necesito cambiar el bombín. ¿Ahora mismo? Sí, pagaré el suplemento de urgencia. El cerrajero llegó 40 minutos después. Un hombre rechoncho con un maletín. Mientras él trabajaba en la puerta, Isabel recogió los restos de las cosas de Carlos. Calcetines olvidados, el cepillo de dientes, unas revistas de coches. Todo al saco de basura. No para devolvérselo, sino para sacarlo al contenedor. Fregó el suelo del recibidor 3 veces con lejía, para borrar incluso el recuerdo de las botas sucias y el rastro de la arrogancia ajena. Luego se sentó en la cocina y se sirvió un té. En la app del banco las cifras se veían distintas. $3,000. Sus $3,000. Menos la hipoteca, 1,400. Menos los suministros, 200. Menos comida para una persona, 500. Podía comer rico, pero con moderación. Le quedaban $900, libres, limpios, cada mes. Antes ese dinero desaparecía en un agujero negro llamado Caprichos de Carlos. Cerveza, snacks, gasolina para sus paseos, infinitos déjame para el almuerzo, vamos a hacer bote para un regalo. Ahora era su dinero. En un año, $10,800. De repente, la hipoteca dejó de parecer una cadena. Pasó a ser simplemente un gasto. Un mes después. Sábado por la mañana. Isabel se despertó no con el despertador ni con el donde está el desayuno, sino con un rayo de sol avanzando por la almohada. El piso respiraba frescura. En el suelo estaba la misma alfombra beige. Llamó a una empresa de limpieza y ellos hicieron magia, borrando los restos de cola y grasa. Volvió a ser suave y perfecta. Salió a la cocina. La cafetera. Su regalo para sí misma. Con el primer sueldo libre. Empezó a ronronear suavemente, llenando el aire con aroma de arábica. Nada de sucedáneos solubles. Abrió el portátil. Nuevo, ligero, un Ultrabook plateado. El viejo trasto lento lo había vendido. La pantalla se encendió. En la red social apareció una notificación, puede que conozcas a esta persona. Foto de Carlos. Se le veía desmejorado. La foto era en algún bar medio oscuro. Al lado, Diego, el de siempre, con la cara colorada. Carlos llevaba la misma camisa azul vieja. En su estado había una cita profundísima, el lobo es más débil que el león y el tigre, pero no actúa en el circo. Isabel resopló. Lobo. Lobo que vive con mamá detrás de la valla nueva. Porque alquilar un piso en la ciudad con su sueldo y sus exigencias no resultó tan sencillo. Lo sabía por amigos comunes, Diego lo acogió una semana, pero luego también lo echó, cansado de sus quejas y del desastre. Ahora Carlos iba al trabajo desde las afueras, perdiendo 3 horas al día en autobuses. Su estatus se estrelló contra la realidad del transporte público. Isabel pulsó bloquear. Luego abrió otra pestaña. La web de un hotel spa en las afueras. Fin de semana para ella sola. Masaje, piscina, silencio. $900. Antes habría dicho,
es caro, no nos da. Carlos necesita neumáticos de invierno. Ahora pulsó pagar. El cargo se realizó al instante. Se recostó en la silla y dio un sorbo al café. Estaba perfecto, sin una pizca de amargor. No era venganza. La venganza es un gasto de recursos. Era optimización. Simplemente se deshizo de un activo no estratégico que generaba pérdidas. Sus $3,000 resultaron ser más firmes, más sólidos y fiables que sus efímeros 4,000, que nadie había visto nunca completos. Isabel miró la silla vacía de enfrente y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. El vacío nunca había costado tanto y nunca había dado tanta felicidad.